Bueno, hoy lo que voy a intentar mostrarles es cómo yo hago los encadenados, las columnas, zapatas no voy a hacer, pero es el mismo proceso, así que es más o menos, les va a ayudar bastante para entender cómo se hace, para que lo puedan hacer ustedes, bueno, ahorrarse unos pesos. Yo voy a usar hierro del 8 y hierro del 4 para hacer los estribos, ¿sí? Es una construcción liviana, así que no voy a necesitar hierros más gruesos que eso. Con eso va a andar bien. Si van a comprar hierro, traten de que la ferretería, el corralón que los compren, que no se los traigan doblados, porque después es más trabajoso para enderezarlos, para poder armar las columnas y todo eso. Así que traten en lo posible de, si no hay otra alternativa está bien, pero traten de traerlos sin doblar. Una cosa, para sacar las medidas es bastante fácil. Los hierros vienen de 12 metros, así que si necesitan hacer una columna que tenga 2,50 m, vamos a ponerle, más una zapata de 50, digamos una extensión de 50 centímetros, van a tener que hacer 3 metros de columna. O sea que un hierro de 12 metros lo cortan justo a 3 metros cada uno y le va a alcanzar 3 por 4, 12 para hacer una columna de 3 metros, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, en este caso yo lo voy a poner cada 20 centímetros. Esta va a ser la parte de arriba, así que lo que voy a hacer primero le voy a dejar 30 centímetros. Porque acá va un encadenado, así que esta va a ser una columna. Le voy a dejar 30 y vamos a marcar. Vamos a ponerme ahí. Vamos a marcar. Marcamos a 20 centímetros. Y así sucesivamente. Bueno, ahora para los estribos vamos a hacer una forma parecida. La vamos a hacer de 58 y después van a ver que van a quedar bien. Vamos a marcar 58 en 1. 58. Vamos a cortar. Dejamos uno y este lo tomamos como referencia. Ya sabemos que está bien la medida, así que seguimos cortando acá. ¿Sí? Está complicado justamente porque el hierro está doblado. Entonces los tengo que sostener acá. Ahora lo que les voy a mostrar es una obra maestra de la ingeniería, guarda fraile. Para hacer los estribos, ¿qué es lo que van a usar? Porque, digamos, se pueden hacer de muchas formas, pero yo hice un aparatito, digamos, que no es común y corriente, pero que sirve mucho para hacer los estribos fácil. Bueno, acá lo que tenemos es un hierro. Este hierro tiene de 7 por 3. Este hierro, lo que hice fue hacerle 3 agujeros. Van a ver. Esto tiene 16, un poquito más de 16 centímetros. Y de acá a acá hay un poquito más de 9. Eso le va a dar un estribo más o menos de 11 por 18, ¿sí? Tiene 16 y medio más o menos. El estribo en total le va a quedar más o menos de 18 cuando uno lo dobla. Va a quedar de 18 por 11 más o menos. Importante, acá y acá van unos agujeritos para que cuando uno ponga la varilla y la doble, después lo van a ver, no haga la fuerza hacia acá, no lo tengan que sostener con la mano. Esta varilla, esto, cuanto más cerca esté, o sea, más pegado, más justo quede, mejor, así no tiene movimiento. Eso sería lo ideal, que no tenga movimiento. Y si lo pueden hacer de este lado mejor, porque cuando lo doblan, el mismo apoyo de acá, por ejemplo, a mí me iría mejor si siguiera la mesa acá, para que me sirva de guía. Así no se me dobla ni nada. Si lo pueden hacer de este lado mejor, yo lo tenía hecho, creo, la verdad que lo tenía hecho hace rato y no me acuerdo. Esto lo que hice fue hacerle agujeros con una mecha del 6 y que pasan de lado a lado, y le clavé hierros del 6.
Y acá hice lo mismo, pero con hierro del 4,2. ¿Sí? Eso lo ven ustedes, depende esto se puede hacer varias medidas. Pero bueno, dependen los estribos que vayan a hacer, la medida que le van a dar. También es cuestión de ir probando y mirando la medida más o menos, para sacarle justo. Bueno, así, primero ponemos la puntita ahí, vamos ahí, ahí, ahí. Esta no quiere decir que sea la forma correcta o incorrecta, sino que es la forma que yo encontré de poder atar esto y que sea más o menos práctico y que quede bien. Hay varias formas, hay otras herramientas. Acá utilizan una tiza. La verdad es que no sé dónde dejé la tiza, así que
Voy a probar con un poco de témpera de pintura. Voy a dejar 30 y vamos a marcar. Y voy a marcar. No marca nada. Tengo una tiza, la reputa madre.